Emilio Palacio cometió un pecado del que no se perdona a nadie en Ecuador. Criticó al presidente de la República, Rafael Correa. Este presidente lo demandó por 80 millones de dólares y después lo persiguió de tal manera que tuvo que buscar asilo político en los Estados Unidos. No a las mentiras. Parecería algo muy sensato, muy sencillo de escribir en estos tiempos en que América Latina goza de democracia. Y así lo parecía, por lo menos para algunos. Sin embargo, un artículo llamado No a las mentiras de Emilio Palacio generó una persecución que ha hecho que el autor, Emilio Palacio, tenga que salir de Ecuador y ha generado una situación de abierta censura, de abierta persecución en su contra y en contra del periódico El Universo que publicó estas declaraciones. Yo quiero agradecer a Emilio Palacio que se encuentra con nosotros. Él es periodista ecuatoriano con una larga experiencia en su país, actualmente viviendo fuera de Ecuador. Emilio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. En primer lugar, ¿qué pasó exactamente? No a las mentiras. ¿Qué pasaba? ¿Insultabas al presidente? El presidente Correa, Rafael Correa, dice que se le insultó. ¿Es cierto? El 30 de septiembre del 2010, quizás tú y los televidentes lo recuerden, el presidente del Ecuador dijo que había habido un intento de golpe de Estado, que lo habían secuestrado y que lo querían matar. La escena fue muy teatral, él se abrió la camisa y dijo, mátenme si quieren, y claro, nadie lo mató, nadie lo quería matar, y yo escribí varios artículos diciendo de que todo era una mentira, de que no habían intentado matarlo, de que no estuvo secuestrado, entraban y salían sus ministros, le hablaba por teléfono, daba órdenes, firmó un decreto y que simplemente había sido todo un montaje para justificar la intervención del ejército en la vida política nacional propio de una dictadura que no se podía hacer sin un estado de emergencia, y eso fue lo que provocó Pero Emilio, su en México, en muchos países del mundo se puede escribir eso, cuestionar una afirmación que haya hecho el presidente y no pasa nada. No, en Ecuador no puedes hacer eso. Entonces yo ya había tenido varios juicios con él, con el gobierno, varios problemas de tipo judicial, había logrado salir airoso, y en aquella ocasión me demandó y pidió 80 millones de dólares como indemnización, no para el Estado, no para hacer escuelas, ni para los hospitales, sino para el bolsillo personal de Rafael Correa. ¿Tienes 80 millones de dólares que me puedas prestar? La demanda incluyó al diario El Universo. El capital técnico del diario El Universo son 35 millones de dólares, de tal manera que hubiéramos tenido que darle las llaves del Universo, las llaves de mi casa, que estaba hipotecada, todavía lo está, y él hubiera tenido que terminar de pagar mi casa. Y 3 años de cárcel. Afortunadamente, lo que nos salvó fue la solidaridad internacional. La prensa del mundo entero rechazó. Rafael Correa dijo que él por generosidad, que había ganado el juicio con los tribunales y que por generosidad estaba retirando la denuncia. No, es que fue un escándalo mundial. Imagínate, era el hazmerreír del mundo entero, un presidente pidiendo 80 millones. Y luego el juez, Juan Paredes, recibe la sentencia redactada en una de estas memorias portátiles que ahora se utilizan. Esto lo dice él mismo en YouTube, los televidentes lo pueden buscar, Juan Paredes, porque alguien lo filmó con una cámara secreta y él cuenta cómo le mandaron la sentencia. Y entonces, para que no tuviera que molestarse en dar la sentencia. Redactar. Lo único cambio que él le hizo, y él lo cuenta, es que puso solo 40 millones de dólares. Entonces nos condenaron a la mitad. Como Salomón lo partió por la mitad al niño. Nos salvó la solidaridad internacional, fue un escándalo mundial. Lo que ocurre es que a mí ya me habían iniciado otros juicios y una investigación judicial por el 30 de septiembre. Y entonces yo en realidad no salí del Ecuador por el juicio propiamente dicho, sino por una de esas investigaciones. De esas había ya la posibilidad de una orden de captura, por el juicio todavía no. Y tuve que pedir asilo en Miami, donde lo conseguí. ¿Tienes asilo político actualmente? Exactamente, asilo político, lo cual no significa que yo ya pueda hacer y decir lo que quiera, porque Rafael Correa contrató a un estudio jurídico en Barcelona que se llama Ares Wright, que tiene abogados y tiene expertos en informática, y cuando yo pongo algo en internet busca la manera de tumbármelo con mecanismos igualmente ilegales, aprovechándose del copyright. Ellos consideran
que las fotos de Rafael Correa y los videos de Rafael Correa yo no los puedo usar porque él tiene el de los derechos de autor. Aunque sea un personaje público. Es que tú lo has dicho, los personajes públicos no tienen derecho de autor, pero lamentablemente YouTube no entiende esto y me han tumbado el canal de YouTube. Vimeo ya me amenazó con tumbarme el canal, varias veces tuve problemas con Twitter, entonces he tenido que hablar con abogados amigos que me han dado una lista de consejos de qué puedo sacar y no puedo sacar. Entonces yo no puedo poner las fotos de Rafael Correa en mis comentarios desde Miami porque me los tumban. No soy la única persona, otras personas en Ecuador han sufrido la misma represión. ¿Qué pasó con Rafael Correa? Él en un principio parecía un político joven que venía a romper esquemas, parecía un hombre de izquierda, un hombre abierto. ¿Qué pasó con Rafael Correa? Mira, dicen que el poder vuelve a los seres humanos diferentes. Yo pienso que el poder lo que hace es que nos muestra el verdadero ser humano que hay detrás. Este hombre buscaba una oportunidad, siempre tuvo una vida profesional de muy bajo perfil, por decirlo de alguna manera. Era un desconocido completo en el Ecuador, un profesor de una universidad donde no se había destacado, nadie no había publicado ningún libro, nadie hablaba de Rafael Correa. Cuando sale en la televisión el nuevo ministro de Finanzas del gobierno, porque él fue nombrado ministro de Finanzas en el gobierno anterior y por eso se hizo conocer, ¿quién? ¿Cómo se llama? Nadie sabía que existía. Cuando llega y tiene el poder, y en esta coyuntura de América Latina, donde se empiezan a poner de moda los gobiernos autoritarios, en un país, y esto es muy importante lo que te quiero decir, decepcionado del pasado. Porque Correa no es que llega como rayo en cielo sereno, vino de un país muy maltratado, eso hay que reconocerlo por la clase política anterior. Ahora, en lo que hemos visto, lo que habíamos visto desde que terminaron las dictaduras militares en Sudamérica, es que mal que bien había libertad de expresión, había quizás malas políticas económicas, las hubo. Argentina sufrió una crisis, bueno, todos los países, quizás menos Chile, sufrieron crisis económica. Ecuador tuvieron varias. Una crisis financiera espantosa. Así es, bueno, pero lo que había era un respeto a la libertad de expresión y ahora vemos Ecuador, vemos Bolivia, vemos Argentina, vemos Nicaragua. Y bueno, parece que la aspiración es llegar a ser como Cuba. Y ya no me refiero ni siquiera en términos económicos, sino en términos de censura. ¿Qué opinas, Emilio? Sí, esa es la tendencia. Afortunadamente yo creo que ya estamos entrando en la etapa final. Venezuela ya empieza a marcar un camino distinto. Tú sabes que acaban de perder en 2 alcaldías muy importantes con el 80% de los votos. El 23 de febrero se realizaron elecciones municipales en el Ecuador y el gobierno perdió en las 10 ciudades más pobladas del país, pero por goleada, la población está cansándose de todo esto, de estos regímenes. ¿Pero qué pasa con la libertad de expresión? Bueno, finalmente, si no tienes libertad de expresión es muy difícil salir adelante, sobre todo si vienes de la oposición. En Venezuela vimos una campaña en la que el presidente Nicolás Maduro tenía el 90-95% de los tiempos y la oposición menos del 5%. Eso no es justo y además pues, no implica un sistema de libertades. Mira, a veces se comete el error de pensar que el problema de la libertad de expresión es un problema de los periodistas. Y ese no es el problema. Al gobierno lo que digan los periodistas la verdad le importa muy poco. Lo que ocurre es que la libertad de expresión es el canal para que el ciudadano de la calle exprese su descontento cuando los gobiernos no funcionan bien. Es allí a ese al que quieren callar. Lo que pasa es que para hacer la pantalla, el show, entonces se van contra el periodista, porque el ciudadano de la calle dice, bueno, si Emilio Palacio, por decir no a las mentiras, lo quisieron meter preso. Tú sí te atreviste, Emilio, y lo que yo veo es que cada vez son menos los periodistas en Ecuador que se atreven a cuestionar al presidente. Hoy en día ya no los meten presos, ahora tienen una nueva modalidad. La ley ahora lo que dice es que tienes que pedir disculpas, y yo no sé si esto es peor, porque imagínate un periodista que lo pongan delante de una cámara, como ya ha ocurrido, a decir, pido disculpas por lo que dije. Abonil es nuestro más famoso caricaturista, un hombre extraordinario, hizo una caricatura, un dibujo humorístico. Sí. Quizás los televidentes aquí en México conocen la historia. Bueno, le pidieron lo hicieron pedir disculpas por una caricatura. Por el sentido del humor. Él se zafó un poco porque contestó con otra caricatura. Y entonces la gente se rió. Sí. Pero luego vino Alfredo Pinargote que dijo, y no te estoy exagerando para nada, ya no se puede
decirle negro a los afroamericanos, ya no se puede decir marica a los gays. Bueno, pida disculpas porque dijo negro. Pero yo lo que estaba era diciendo que no se les puede decir negro. No, no, usted dijo negro, así que tiene que pedir disculpas. Y lo obligaron a pedir disculpas. Y eso para un periodista es peor que estar en la cárcel, porque tu credibilidad se va al piso. Nosotros vivimos de una cosa que se llama credibilidad. Pero además no puedes estarte censurando constantemente. Bueno, a eso nos llevan, porque entonces me van a hacer pedir disculpas, pero no digo esto, no digo esto. Yo me autocensuraba en el Ecuador. En el artículo de Marlas, no a las mentiras, no dije Rafael Correa, dije el dictador, el dictador. Dije, bueno, como no lo mencioné, no me pueden hacer nada. Bueno, no importó. Seguramente le dolió más que... Porque por supuesto. Que piensan que son democráticos. Él, Nicolás Maduro, Hugo Chávez pensaban que eran gobernantes democráticos. Saben que son dictadores y quieren hacernos creer que son democráticos. ¿Qué pasa? ¿Qué viene ahora para Ecuador finalmente con un presidente como Rafael Correa que se está comportando de esta forma despótica? Bueno, yo creo que ya te digo, han entrado en su etapa final. En Venezuela eso es evidente. En Ecuador el 23 de febrero perdieron las elecciones municipales de una manera abrumadora. Pero eso mismo se pensaba en Cuba y llevan... Pero no hay una diferencia. La experiencia cubana yo creo que nos alertó de lo que podría ocurrir. Ellos intentaron repetir la experiencia y es evidente que no lo están logrando. Ayer los tribunales del Ecuador, venciendo la presión del gobierno, se negaron a condenar como terrorista a una señorita a la que el gobierno estaba acusando. No sé si tú sabes, en Ecuador hay 180 dirigentes indígenas, no empresarios, no millonarios, indígenas acusados de terrorismo en el Ecuador. A un grupo de 10 estudiantes que estaban reunidos en una casa leyendo la Constitución para hacer campaña contra el gobierno, los metieron un año preso acusados de terrorismo. La moda es el terrorismo. Nosotros debemos ser el país con el índice per cápita más alto de terrorismo en el mundo, porque todo el mundo ¿Cuándo fue el último atentado terrorista que tuvo Ecuador? Bueno, en el 2009 unos grupos indígenas salieron a marchar por Quito con unas lanzas de madera. Entonces, terroristas, porque vienen con lanzas de madera envenenada. Imagínate tú a Osama Bin Laden con lanzas de madera y el gobierno norteamericano persiguiendo. Aquí en México hay manifestantes con machetes y además blandan los machetes. No, eso no pidas en Ecuador, por favor, eso Dios no sé qué harán, te fusilarán. Bueno, ¿qué va a pasar con tu vida, Emilio? Bueno, por el momento estoy en Miami, estoy con mi familia. ¿Estás pudiendo trabajar? Con muchas dificultades. Es obvio que tú no comenzar a los 60 años una carrera en otro país no es fácil. He logrado abrirme uno que otro espacio. Estoy enviando mis artículos a Ecuador a través de internet con estas limitaciones que te estoy señalando. Mi familia está conmigo, que es la gran ventaja, el gran alivio, lo que me ha permitido enfrentar esta situación. Y yo pienso que, y como te decía, quiero ser optimista de que dentro de poco va a haber cambios políticos importantes y te podré volver al Ecuador, que es mi deseo. Emilio Palacio, periodista perseguido por el gobierno de Ecuador, gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, un saludo a todos los televidentes. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.